Hola, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos de nuevo. Estamos esperando a Miguel Esquiavo y a Rosana Corín en este vivo que comienza a la 1 para hablar sobre la integración entre experiencia somática, terapia Gestalt y constelaciones familiares. Ahí entró Miguel Esquiavo. Hola. A ver si pueden. Hola, ¿Cómo andan? bien, buen Tanto provecho. tiempo. ¿Comieron? Sí, ¿Comieron? Bueno, muy bien. ¿Cómo anda, ¿cómo? doctor Esquiavo? Bien, bien, bien. Es un día lindo acá, así que Divino, divino, divino. con la energía del día, parece Bueno, ¿y qué? primavera. Sí, la verdad que sí. A ver, y Rosana Corín, ¿qué pasó? A ver. Yo veo ahí está muy bien. Hola, Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo andan? muy ¿Qué bien, tal, ¿cómo Ro? están? ¿Cómo andamos? Muy bien, aquí llegando. Muy bien. Bueno, estamos todos con el Sí, teléfono porque a momentos se me chanflea un poco, pero sí, bueno. Bueno, ¿cómo andan? Falta poquito para la 1, vamos a esperar un poquito que se vaya sumando la gente. ¿Está? sí, me parece muy bien. Podemos ir contando, recién estaba pensando, ¿cómo nos conocimos nosotros tres? Recién me preguntaban, ¿cómo nos conocimos? Bueno, ¿Se acuerdan? yo, sí, yo hice la formación en Constelaciones Argentinas, fui alumna del doctor Miguel Esquiavo, Oh, y, sí, divino, una experiencia muy interesante, muy nutricia, que sigo ahí, le doy continuidad con gente querida, sigo en vínculo, así que precioso. Y luego te conocí a vos, Teresa, en el camino, también desde ese lugar y compartiendo también trabajos en común. sí, sí. Bueno, yo a Miguel lo conocí en una constelación hacia allá lejos y hace tiempo. Yo todavía estaba cursando, nunca me voy a olvidar. Eh, Vos, Miguel, fuiste la primer camada de constelaciones con Tew Wolfman, eh, y persona que iba caminando por la calle decía, vení constelá, ¿no? Entonces, entonces, me acuerdo que me acerqué allá y estabas vos, Miguel, me acuerdo, perfecto. Y yo a partir de la constelación que hice con ustedes, decidí hacer la formación. Mira vos las cosas que uno hace sin saber. Este, mm, Y en la constelación hiciste de mi papá. Mirá eh, qué encuentro, mirá qué encuentro. en aquel tiempo, que es como hablar de la prehistoria, Más o menos. hace Sí, 22 años, sí, que yo conocí el trabajo, y en ese momento la verdad que había pocos varones en el trabajo que sí, participaban, entonces te sí. elegían para todo, todo Para el todo. tiempo, y yo eh, perdí como noción de lo que hice, y mucha gente se acerca y me dice, vos hiciste de mi papá, vos hiciste tal cosa. Eh, Me pasa cuando salgo a pasear al perro, de golpe estoy en el parque paseando al perro y se acerca alguien y me dice, ¿usted es el doctor Esquiavo? Así Usted hizo de que, mi bueno, lo agradezco, abuelo. lo agradezco. Sí, bien. Este, y la gente tampoco piensa que yo dejé la medicina tradicional, y yo no dejé la medicina tradicional, eh, sigo siendo médico, enriquecí mi trabajo como médico con la filosofía de las constelaciones, y me llegan pacientes derivados por vos, Teresa, o por Rosana, este, relacionados para
para que, bueno, que después sigan el proceso que están haciendo, ¿no? Sí. Y tenemos como una buena relación entre nosotros, de mucho respeto y eh, de devolución del trabajo, de Sí. generosidad en el trabajo, de seguir aprendiendo en el trabajo. A Rosana la conocí como alumna, como dice ella, yo la recuerdo en una convivencia, y después recuerdo que teníamos charlas por el barrio chino, por allá por donde ella tiene su consulta, y cada vez teníamos como más afinidad y más, yo sentía como más ganas de tenerla como amiga a Rosana. Sí, es así, Sí, es se así. presentó como una sensación de mucho cariño. Yo sentí y siento hacia ella mucho, mucho cariño. Y la respeto mucho como profesional. Sí, re. De hecho, Sí. hoy ella trabaja para nosotros como docente también, entonces a mí me encanta porque hay gente que dice, bueno, son siempre los mismos los que trabajan, los alumnos nunca suben. No es verdad, en mi lugar todos los que son docentes fueron alumnos antes, todos Mira, fueron mira, alumnos míos. mira. Muy bien, Miguel. Bien, Vamos qué lindo. todavía, vamos todavía. Bueno, Rosy, ¿te parece? Después voy a decir una cosa que Miguel dice de mucho respeto, pero cuando yo lo invité, junto con Fer en ese momento, para hacer el primer encuentro de constelaciones, me dijo, ustedes están locos, claramente están locos, ¿te acordás? ¿Te acordás? Así que bueno, ¿está? En su momento me dijiste, esta gente está loca, realmente. Bueno, tan mal no nos fue. No, le fue Eh, muy bien, le fue muy bien, Muy pero un bien. poco de locura tenían que tener porque era un momento muy difícil, pues si no lo sí, sacamos de contexto, ¿no? Era un momento muy difícil para lo que ustedes querían hacer, porque era reunir gente que se había separado como el agua y el aceite, ¿viste? sí, sí. Bueno, ¿quién dijo que iba a hacer cosas fáciles en esta vida, no? Muy bien. Bueno, Ro, ¿te parece A ver, contarles un poquito primero, ¿no es cierto? La mayoría de los que están acá seguramente los conocen, pero me gustaría que se presentara cada uno naturalmente desde dónde quiere presentarse, qué es lo que hace, y después que definamos experiencia somática, que me parece que es el punto de reunión nuestro. ¿Qué les parece? perfecto. Dale, Miguel, Ro. ¿querés empezar a presentarte? Que No, es el no, no, primero vos, que ni... primero las damas, sí. Bueno, Primero las damas. muchas gracias. Bien, ahí voy entonces. Bueno, primero es una alegría, agradecida de estar en este lugar, invitada por vos, Teresa, compartiendo contigo también, Miguel, y una alegría estar con toda la gente que nos escucha, ¿sí? Yo de profesión soy licenciada en Kinesiología y Fisiatría, trabajo con terapia craniosacral, liberación somatoemocional, estoy formada en constelaciones familiares y trabajo con Somatic Experiencing, que es el abordaje de trauma. Amo la danza y la naturaleza. Muy bien, eso está en el currículum también, excelente. Sí, Eso me encantó. Bueno, yo me llamo Miguel Esquiavo, soy médico, vengo del cuidado intensivo y sigo trabajando en clínica médica. Y hace 22 años conocí el trabajo filosófico de las constelaciones a través de Tue Boltzmann. Me formé con ella y ella trajo muchísimos docentes internacionales en aquel momento que enriquecían, eran por fuera de la formación. Lo trajo a Bert, lo trajo Stefan Hausner, lo trajo, Sí. bueno, no me acuerdo ahora, me estoy mayor y no me acuerdo de todos los nombres, pero trajo muchísima gente de la cual aprendimos formatos distintos de trabajar. Y, y bueno, después le fui dando mi forma, mi propio sello. Eso, yo sigo trabajando como médico y soy director de Constelaciones Argentinas, que es una escuela donde transmitimos eh, eh, Mirada. este conocimiento, un conocimiento que es empírico, no es un conocimiento científico, requiere de la experiencia, requiere pasarlo por el cuerpo. Justamente parte del trabajo que hace Rosana es aprender a reconocer en principio que tenemos un cuerpo
sin el cual no podríamos hacer el trabajo que hacemos, ninguno de los trabajos que hacemos. Exacto. Bueno, muy bien. Ro, bueno, nada, soy Tere Cleris, ahora soy la directora de Psicoactualidad, soy terapeuta gestáltica y estoy formada en constelaciones familiares. Y bueno, y Ro, vamos a completar, y también soy facilitadora de biodanza, porque amo la danza como Ro y la naturaleza. Y esta convocatoria es justamente para poder unir esta mirada que tenemos los tres, ¿no es cierto? Y unirlo en el trabajo con nuestros pacientes con resultados realmente maravillosos. Así que me encantaría, Rod, que primero contemos qué es la experiencia somática, qué es lo que nos convoca. Bien, perfecto. Entonces vamos a traer un poco de información respecto a qué es, ¿sí? Dale. Entonces es un abordaje orientado al cuerpo para la renegociación del trauma y las distintas modalidades del estrés. El que crea esto es doctor Peter Levine, doctor en medicina, biofísica, psicólogo, y trajo aportes de distintas líneas, ¿sí? Desde las neurociencias, las matemáticas, la biofísica, la antropología, la etología. Lo interesante, uno de los puntos que se apoyó sobre todo es en una investigación sobre la respuesta ante el peligro de los animales salvajes. Y esto lo comparó, hizo un estudio comparado con los humanos, ¿sí? Entonces, ante las situaciones de peligro, los animales salvajes están expuestos todo el tiempo al peligro, lógico, porque tienen que cazar, comer, y también son presa, pueden ser presa de otros animales. La respuesta que tenemos en común, como mamíferos que somos, es una respuesta ante el peligro de lucha, fuga o congelamiento, ¿sí? El tema es que los animales salvajes se encontró que raramente generan trauma. Y los humanos ante estas respuestas, ¿sí? Entonces los humanos ante este tipo de peligro o amenaza, muchas veces estas respuestas de lucha y fuga están impedidas. Entonces, ¿qué hace el sistema? Congela. Es lo mejor que puede hacer en ese momento. Ninguna de las tres respuestas está equivocada ni errada. Es lo que hace el sistema. Bien. Nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Excelente. ¿Sabés que me pareció interesante que pudieras aclarar, ¿no es cierto? Que también es para el estrés estancado, digamos, porque si no, la palabra trauma retira al público, como diciendo, no, bueno, entonces tiene que ver con lo otro. Y la verdad, ¿no es cierto? Es que, por ejemplo, creo que tenemos varios ejemplos de el estrés postraumático que hemos vivido todos en la pandemia, cada uno con el estrés que eligió, digamos, o que le tocó, más que nada. Y creo que ahí hemos visto lo que ha servido esta integración. ¿Qué te parece, Ro? Sí, y esto lo traje en la definición, ¿sí? Las distintas modalidades del estrés, ¿sí? Entonces el estrés de la pandemia no es algo que pasó, no. Sigue reverberando en nosotros, ¿sí? Exactamente. Porque esto, o sea, seguimos cuidándonos, aislándonos, sabemos si sí, no, vacunas sí, no, cuánto, próximo, la distancia. Esto nos deja en un lugar de cuál es la distancia óptima, nos tenemos que estar regulando, cuidando, somos amenaza para el otro nos amenaza, entonces es mucha adaptación, ¿sí? Nuestro sistema está inteligentemente diseñado para la adaptación. El tema, cuando se cronifica, ahí empezamos a perder ciertas respuestas también, ¿sí? Entonces, la respuesta ante el estrés crónico también, que esto es parte de esta pandemia, a cada uno le impacta de distintos lugares, ¿sí? Pero esto el cuerpo lo recibe, por supuesto. Y Miguel, a mí me gustaría que aclararas eso, Miguel, ¿no? Porque sí, se está viendo. Una de las cosas interesantes es que en situaciones agudas, un accidente, una explosión, todo el mundo se da cuenta que pasó algo con esa persona. Pero en las situaciones crónicas, como nos adaptamos y nos acostumbramos, ninguno reconoce que está pasando por estas situaciones. Entonces aparecen síntomas y entonces nos consultan por los síntomas. No puedo dormir,
ha disminuido mi atención, tengo trastornos de alimentación, estoy muy ansioso o ansiosa, y aparecen todas estas sintomatologías, y la gente dice, y no entiendo por qué. Y bueno, no entiendo por qué. Hace 2 años que estamos como viviendo entre paréntesis, ¿no? Exactamente. Cambió rotundamente una situación, y todavía no terminó. No, no terminó. Y las secuelas, hoy hay secuelas agudas recientes, pero va a haber secuelas también dentro de unos años. Veremos qué cosas nos pasaron, como sociedad, como familias, porque fue muy difícil estar las 24 horas, los 7 días de la semana, todos juntos. Algunos se separaron y otros se juntaron mucho más, y ahora les cuesta volver a salir. Todos son síntomas en relación a una situación silenciosa, y que se sintió como muy peligrosa. Y aparte, Miguel, otra de las cosas, me parece, esto que dice Ro, ¿no? Cómo fácilmente nos adaptamos a lo que no pudimos hacer y a lo que no podíamos hacer y a lo que teníamos que hacer, ¿no es cierto? Y era el otro, la distancia con el otro, no sé si yo soy un peligro o el otro es un peligro, digo, que le pasó a los viejos, a los jóvenes, a los adolescentes, y también recalcar esto, que no necesariamente algunos tuvieron que vivir duelos, algunos tuvieron que vivir todos juntos, algunos tuvieron que vivir en soledad. Eso también es un estrés enorme. Y algunos tuvieron que vivir con su miedo, más menos a la muerte, porque tenía una enfermedad preexistente. Entonces, como que me parece que nadie zafó. No, ¿No? ninguno de nosotros. Nadie, ninguno de nosotros zafó. Y no hay tanto concepto de esto que decís vos, Rod, de lo que es el estrés crónico y lo que hace en el cuerpo. No hay tanto como... Miguel está hablando del insomnio. Mi mamá estuvo 2 años, mi mamá tiene una demencia, estuvo 2 años, y a mí me llamaba la atención porque decía, no, mi mamá está bien. Mi mamá bajó 10 kilos, y yo creo que eso fue el aislamiento, de alguna manera. O sea que en el cuerpo, decime, Ro. Sí, el aislamiento de contacto, exacto. El aislamiento, sí, porque somos mamíferos y necesitamos de esta vinculación, ¿sí? Sí. Esta parte vagal que tenemos de conectar, esa empatía y esa conexión del contacto, ¿sí? Esto que creo que en algún momento hablamos, en otro momento, de hambre de piel. Hambre de piel. No sé si te acuerdas. Sí. Entonces todo esto va a reverberar, todo esto está incidiendo de alguna u otra forma. Ahora, uno de los conceptos también que aportó Peter Levine como una nueva perspectiva desde el trabajo del trauma y del estrés, que el trauma no está en el evento, en el acontecimiento, sino en la respuesta del propio cuerpo, del propio sistema, cómo esa persona responde, con qué capacidades, ¿sí? Entonces, por eso es interesante esta nueva forma de trabajar con el trauma o el estrés, que está orientada al cuerpo, cómo esa persona responde ante esto. Mirá, dale Miguel, dale. No, Miguel. digo que es muy interesante eso, porque durante años en medicina había listas de actividades o hechos que eran considerados traumáticos y se les ponía un puntaje de trauma, pero nosotros siempre pensamos que para algunas personas tirarse en paracaídas no es para nada estresante, y para otras es terrible. Para algunas personas es mucho más estresante tener un comunicado de un juzgado, recibir un comunicado de un juzgado, que tirarse del paracaídas. Paracaídas. Entonces, había algo que no estaba considerado, que es la individualidad, es decir, la respuesta es individual. Esto que vos estás diciendo, Rosana, me parece sumamente importante. No es lo que me pasa, sino cómo respondo a lo que me pasa. Yo me acuerdo... No solamente... no, ¿sabés qué? Me acuerdo, como para ir a los ejemplos, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que yo tuve contacto con vos,
había una situación familiar muy extrema y me habían aconsejado ir a hacerme, a tener una consulta con vos. Y yo recuerdo, pero recuerdo perfectamente, que vos me dijiste eso cuando terminó la sesión, que yo, te digo francamente, creo que te lo conté varias veces, yo decía, pero qué suavecito que es esto. Yo venía de la osteopatía, viste que los osteópatas te revolean por el aire. Y yo decía, pero Sí, qué raro es esto, ¿no? ¿Será que hizo algo? Decía yo. Cuando terminó, me sí, acuerdo, Ro, que me dijiste, que me quedé helada, me dijiste, ¿qué te pasó a los 5 años? Porque tenía, ¿no es cierto?, como un resabio, y yo a los 5 años me mordió un perro. Y lo recontra revisé, hice terapia, esto, el otro, qué sé yo, y sin embargo había una huella en mi cuerpo, ¿no es cierto?, de algo que vos me dijiste, a lo mejor tu hermana que te estaba viendo fue más traumático para ella que para vos, pero tu cuerpo tenía como un resabio, ¿no es cierto?, de esto que yo no tenía ni idea, pero ni idea de así es, eso. Eso es sí, increíble realmente, ¿no? sí. Como para ir Es poniendo así, ejemplos. sí. Y como este ejemplo que traes es bien interesante, porque muchas veces con los pacientes mismos uno puede trabajar temas puntuales. Después de tal accidente empecé a tener, no sé, estar alerta, ansiosa, tengo Exacto, sudoración, o tengo somnolencia, o me desorganizo. Esto referido luego de un evento concreto. Pero muchas veces la memoria puede quedar también congelada y parte de esa memoria uno no recuerda lo que sucedió, pero los exacto. síntomas sí empiezan a aparecer. Entonces, el cuerpo tiene la memoria de todo lo vivido. En el cuerpo está toda la memoria sensorial, Es, Sí, es todo lo increíble. que uno vivió intrauterinamente en el parto, todo que no tenemos posibilidad de hacer un lenguaje explícito con palabras, pero tenemos un lenguaje implícito del tejido. Mirá, Nuestro tejido, nuestro cuerpo tiene la memoria de todo. es así. Y desde ahí podemos ir trabajando, ¿sí? El rastreo Miguel, se hace en la propia fisiología de la persona. es interesante porque lo que el cuerpo hace es esto, me disocia, digamos, hay una parte que sigue adelante y otra parte que dejo atrás. Entonces, exacto. lo interesante es que de alguna manera, en mayor o menor medida, todos estamos un poco rotos y lo que necesitamos es repararnos. Y reconocerlo es lo difícil, darme cuenta de que necesito reparación. El coche prende una luz cuando la nafta se le está acabando o cuando el aceite se está terminando, pero en los seres humanos, hasta que no aparece una sintomatología, las personas no acuden a ver, bueno, No. cuánto de roto estoy, este, y hay gente que siempre mira hacia adelante. No está mal, pero en algún momento, digo yo, van a llegar las boletas para pagar, ¿no? Los recibos. Uno no puede meter todo abajo la alfombra todo el tiempo. Y sobre todo esas situaciones de niños, que en mayor o menor medida todos hemos pasado como situaciones traumáticas en la infancia. Y poder mirarlas desde otra perspectiva ayuda. Y poder reconocerlas en el cuerpo, y darnos cuenta que está todavía ahí y que probablemente siga acompañándonos. No es que uno puede cortarse esa situación y sacarla del medio. Me parece que el mejor trabajo es darle lugar, darle reconocimiento, y empezar a regular la luz, la cantidad de luz que le pongo a esa situación. Me Eh, parece que lo que hay Sí, es la integración da muchísimo alivio, da mucho, mucho alivio, pero me parece esto que dice Miguel, me parece que estamos educados para hacer de cuenta que eso que vivimos crónicamente, ¿no es cierto? O como un hecho, ya pasó y no pasó. no, El sigue cuerpo vivo. está, claro, está como depositado en el cuerpo de alguna manera, pero no hay educación, no sé si tiene que ver con la educación, tiene que ver como que hemos sido diagramados para disociarnos de lo que nos pasa. Y lo cierto es que, como dice Miguel,
cobra boletas con síntomas, ¿está? Porque la disociación es un mecanismo importantísimo del cuerpo Importantísimo. para poder seguir adelante. Eh, a mí me parece que ayuda muchísimo, pero Sí, también hay un momento donde uno se tiene que sentar y ver, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer sí. con todo esto? Y esto que mencionas de la educación como parte del trabajo en experiencia somática es como también generar una psicoeducación corporal, porque la persona a veces no sabe cómo llegar, cómo acceder al cuerpo. Si la exacto. persona tiene síntomas en el cuerpo, lo que menos tal vez va a querer es estar en el cuerpo. Entonces, se trabaja, ¿sí? Sobre todo, no solamente con un síntoma, con porciones muy pequeñas, ¿sí? Por eso esto que vos mencionás, tan delicado, tan sí, porque tiene que ser de una manera que sea orgánica para la persona, ¿sí? Y se trabaja al mismo tiempo con recursos que la persona tiene sentidos en el cuerpo. Entonces, es cómo acceder a esa parte que es tan delicada o que tiene tantos síntomas o que no quiero ni ver o no tocar o no acceder con los recursos sentidos en el propio cuerpo, lo que llamamos el felt sense, la sensación sentida. Y eso es un trabajo, esto que decís de educación, sí, es Es educar, porque educado. no sabemos cómo, Mm. es educarnos. Educarnos, ¿cómo es quedarme en el cuerpo en una parte agradable? ¿Sí? Exactamente, exactamente. Y no sé si alguno de los dos quiere dar ejemplos, queríamos decir con que recién nos pusimos de acuerdo con Rosana para la gente que había trabajado con nosotros, decirle que sin mencionar sus nombres íbamos a contar un poquito cómo fue la experiencia de esta integración, porque fue importantísima y sobre todo me parece fundamental recalcar que se pudo hacer aún por Zoom. ¿Está? Totalmente, totalmente. Dale, Miguel. Mm, yo no voy a exponer a nadie, pero sí me puedo exponer yo. Yo, digamos, hace pocos meses tuve una situación reconociblemente traumática, que fue un intento de robo en mi domicilio. Y, y bueno, por supuesto que después del episodio yo no podía dormir, estaba, digamos, atento, no podía pasar por el lugar de la casa por donde ocurrió el incidente, así que la llamé a Rosana. Esto de estar en el cuerpo era difícil. Las palabras que salían era, me quedó el miedo en el cuerpo. Tengo registro de la ira que me generó y del miedo que me generó en el cuerpo. Y el trabajo fue muy agradable, lo hicimos por Zoom porque era como, yo no lo necesitaba con urgencia, así que ella me fue conduciendo, más allá de que yo soy médico, que conozco algo del cuerpo, me fue llevando de la sensación del cuerpo, ampliándola hacia otro lugar, como ella dice, hacia la periferia, hacia el borde, es decir, sacar del foco, salir del foco, o darme cuenta por lo menos cuando entraba en el foco. Y esto era muy importante, porque yo me daba cuenta cuando entraba en el foco traumático, porque cambiaba mi voz, porque no podía Mira. terminar de hablar, porque me acongojaba. Entonces aprovechaba eso para respirar y decir que iba a hablar hasta ahí. Contar la historia una y otra vez no era útil. Mucha gente cree que contar la cirugía por la que No. pasó una y otra vez le hace bien porque se quita el trauma, y a veces uno vuelve al trauma todo el tiempo. Me espanta a veces ver las cosas que hacen en televisión con situaciones traumáticas, con niños que pasaron por situaciones traumáticas, una y otra vez exponerlos y, bueno, a muchas víctimas de situaciones traumáticas les encanta, porque también hay como una adicción a eso que se le genera en el cuerpo. Entonces, me parece peligroso y me parece que el trabajo que hace Rosana a través de experiencia somática es sumamente educativo, que uno lo puede utilizar cuando lo aprende para muchas situaciones de la vida corriente, de la vida común,
que es poner foco a algo, y cuando ese algo me empieza a resultar incómodo, puede ser una entrevista con un paciente también, ir hacia la periferia y buscar recursos propios. Y bueno, en el trabajo que ella hace con nosotros en Constelaciones, parecería que no tuviera nada que ver esto con el trabajo de constelaciones, y tiene Pero todo sí que lo ver, porque nosotros tiene todo que trabajamos ver. con el cuerpo como instrumento, y ella es la que les enseña a los alumnos que están aprendiendo este instrumento que es el propio cuerpo. La gente interpreta, hace proyecciones, pero lo que necesitamos es que vea qué le pasa al propio cuerpo en el momento Exacto. que está hablando. Por ejemplo, a mí se me seca la garganta en este momento y trago saliva. Y son activaciones, y entonces me sube el calor en la frente y en la cara. Bueno, todo este tipo de cosas permite que uno vaya regulando y gestionando de alguna manera el malestar, el famoso malestar social. A veces podemos y a veces se me salta la chaveta a mí también. Y cosa que también está bien, ¿no? Porque también es sano. Mi modalidad es más atacar que huir o congelarme. Yo eh, tengo esa modalidad de las tres. Me parece que hasta ahora en todas las partes de la vida que me tocó, en lugar de congelarme o huir, ataqué. Pero también huí muchas veces, Bueno, Ahora que pienso. a ver, Eso no ahora importa, que lo importante es que estamos vivos. Lo Sí, importante es que estamos vivos, son sea las mecanismos de respuestas que tenemos. sobrevida, claro. totalmente, Todos, totalmente, todos, no es todos. uno mejor que otro. Exactamente. Sí me parece, Ro, esto, eh, primero que me parece maravilloso el registro del cuerpo, sobre todo los que ponemos tanto el cuerpo al coordinar una constelación, al estar con otro paciente y todo lo demás. Me parece, ¿no es cierto?, que los que estamos en esta profesión somos como especialistas en no regular el cuerpo, en no tirarnos de cabeza y todo lo demás. Me incluyo, estoy como más moderada ahora, pero la verdad es que es todo un aprendizaje en realidad, todo un aprendizaje esta autorregulación de los ayudadores barra salvadores, digamos, ¿no? Donde casi nos inmolamos con nuestra energía trabajando con otros. Así que la verdad que me parece maravilloso que ayudes en eso, Rob, porque la verdad es que nuestro cuerpo es una caja de resonancia y aparte nuestra vida continúa. No es que Sí, la vida absolutamente. nos siguen pasando cosas, digamos, ¿no? Así es. Esta capacidad de regulación es una de las capacidades que tenemos y que se aprende también. Sí. Es cómo, cuánto, ¿no? Hasta dónde. Y eso es un aprendizaje que sigue, que continúa, porque sí, en general todos los que estamos al servicio, ayudando y demás, muchas veces nos cuesta esta regulación. ¿Sí? Sí. Eso es uno de los aportes también que trae Peter Levine, y otro de los aportes relacionados también con otra de las teorías que se suman en experiencia somática, que es la teoría polivagal, esta conexión, ¿sí? Esta corregulación recíproca, ¿sí? Esto de regularnos con un otro, ¿sí? Cómo es esto de poder regular en sí mismo y cómo el encuentro con un otro también nos regula, porque somos seres que necesitamos el contacto con otra persona. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Sí. Me parece interesante también el recurso de la experiencia somática. Muchas veces, voy a hablar a mí como terapeuta, muchas veces me ha traído el trabajar en equipo, donde la palabra no alcanza, el trabajo terapéutico no alcanza, y muchas veces a mí me ha pasado también que decir, por ejemplo, insomnios resistentes, ¿no es cierto?, donde no alcanza, o es una persona muy joven para tomar medicamentos, donde
no llegamos a darnos cuenta qué es lo que pasa con un chico joven con un persistente insomnio, por ejemplo, ¿no es cierto? Así es. No Sí, solamente eso, sino la falta de concentración para estudiar, por ejemplo, y que a veces me parece que no alcanza solamente con la terapia y la palabra. Me así da es. esa Sí, sensación. lo que sucede es que, digamos, no es solamente una cuestión de las palabras, es una cuestión que si queda limitado al análisis, a la reflexión, hasta la comprensión de lo que sucedió, ¿sí? Es desde ese lugar, desde un lugar cognitivo solamente, Claro, eh, nos quedamos sin ese cuerpo, claro, ¿sí? claro. Uno puede comprender hasta, me sucedió esto, entendí, me di cuenta, hasta resignifiqué, pero el cuerpo está hablando todavía de ese momento, cómo está operando, cómo están emergiendo esos síntomas, ¿sí? Ujú. Entonces, incluir el cuerpo tiene un lenguaje, una información enorme, y nos estamos perdiendo de toda esa información. El trabajo en experiencia somática toma todo eso, no es que la palabra no está en experiencia somática, porque el paciente llega con un motivo de consulta, hay un diálogo, y trabajamos con ese contenido también, pero con ese contenido, mientras va relatando, hacemos un rastreo en el cuerpo de esa fisiología, de esas activaciones, como llamamos, que pueden ser, bueno, desde gestos, comportamientos o respuestas del sistema nervioso autónomo, taquicardia, sudoración, o me perdí, me tildé, no sé, todo eso lo vamos tomando, ¿sí? Y con eso estamos trabajando también. Entonces, esto es lo que trae esta orientación al cuerpo con este rastreo y cómo permitir, es como abrir ese espacio de a poco, de una forma muy cuidadosa, en conjunto, miramos juntos esto, lo rastreamos juntos, permitiendo que esta respuesta que posiblemente quedó incompleta en el sistema porque la persona tal vez en algún momento no pudo ni luchar ni huir, pueda descargar de ese sistema para generar lo que llamamos una pendulación, ¿sí? Y generar un mayor espacio interno, un espacio ¿Qué es una de pendulación, Ro? es ir de una situación, digamos, como llamamos el vórtice de trauma, un recurso, ¿sí? Es como tomar del recurso en el cuerpo, ¿sí? Permitir que esa descarga se dé, ¿sí? Mm. Es transitar con los dos, pero si yo voy directamente a la activación y me focalizo ahí, me puedo, digamos, ir a un pozo, ¿sí? Me puedo hundir, si yo quiero que ese llanto que está ahí haga se dé de una forma catártica, puedo volver y puedo retraumatizar ahí. Ahí La está. forma es ir desde un lugar pequeño, cuidado, para que esa descarga de esa respuesta que tiene que ser completada, deje a la persona organizada. Esto es la parte también importante, ¿sí? Que salga organizada con esto que amplió, porque va a ampliar. Cuando se empieza a descongelar, empiezan a emerger no solamente respuestas, sino también recursos también. En ese congelamiento se guarda toda la información que quedó en ese momento, habilidades, ¿sí? Mientras, Comportamientos, respuestas saludables también. mientras, Exacto. te, mientras las escucho hablar, me pasan recuerdos de pacientes con los que trabajamos. Este, recuerdo un paciente trasplantado bipulmonar. Uf, Recuerdo un mirá, paciente eh, con 2 operaciones de urgencia cardiovasculares, en una situación totalmente urgente, inesperada, con un traslado de un país a otro, llegar, mirá, operarse de urgencia, que le abran 2 veces el pecho. Era una tremendo. persona, antes de todo esto, muy cuidadosa con su salud, muy temerosa con su salud. Lo que uno llamaría o calificaría o le pondría el rótulo de hipocondríaco casi. Así que esto incrementó muchísimo más su inseguridad. Claro. Y el trabajo con experiencia somática, con Rosana, le permitió reconocer esto de lo que hablaban ustedes, que había un cuerpo, que no era solo cabeza y pensar, que había un cuerpo y que ese cuerpo necesitaba relacionarse con él.
empezar, que él lo empiece a mirar y que empiece a relacionarse también con ese cuerpo. Y en realidad esta situación aguda puso de manifiesto un montón de situaciones históricas en él, Claro, donde el cuerpo no existía. no existía. Y con la otra persona, recuerdo muchísimo a la otra persona del trasplante bipulmonar, me consultaba y me decía, yo no sé por qué lloro, era un ingeniero, y los ingenieros tienen como una estructura muy característica, y yo lo atendí 20 años antes de esto, y él me decía, no sé qué me pasa, me lloran todo el tiempo los ojos. Mira, Y esto de poner una parte del cuerpo de otra persona en mi cuerpo también tiene consecuencias. Yo le decía, bueno, vos tenés la segunda oportunidad de vivir, y esta persona también de darte vida, digamos, también esta familia tiene una oportunidad de que esto siga de alguna manera para esa persona que falleció. Entonces los dos tienen una segunda oportunidad. Míralo desde ese lugar, ¿no? Velo desde ese lugar. Fue muy importante el trabajo con Rosana y el trabajo de contacto con el cuerpo. mira, y puedo agregar algo más en relación sí, a esto que sí. vos traes, Miguel, con esta persona que atendimos, no solamente la relación con su cuerpo, sino con el órgano que fue trasplantado, o sea, esa vinculación también, este nuevo órgano, incluyéndolo en su sistema, ¿sí? Totalmente. Y tenemos un ejemplo de un trabajo que, ¿no, Tere? Tenemos Si querés. un ejemplo maravilloso realmente, porque está bueno aclarar, ¿no? Hay un montón de gente escuchando, entonces me parece como viéndonos en realidad. Me parece interesante esto de cuando termina una operación, ¿no es cierto?, tan gigantesca como una operación del corazón, ¿no? Que a veces el médico te dice salió todo bárbaro, pero a partir de ahí para el paciente empieza una odisea directamente porque se encuentra con un cuerpo totalmente sano por un lado y dañado por otro. Sacar el ejemplo Ro, de que fue increíble, porque en plena pandemia nos tocó acompañar a alguien también que sorpresivamente tuvo 2 infartos y bueno, no la pudimos ver y estuvo increíble el trabajo realmente. ¿Querés contar un poquito, Ro? Quizás nos está Sí, ella escuchando. fue, sí, tal vez sí, sí tuvo una intervención importante, bueno, corazón abierto, digamos, a cielo abierto, y con mucha respuesta de una disfunción, ¿no? Entonces, era trabajar por Zoom, por supuesto, con todo lo que generaba esta cicatrización y estabilización primero, porque lo primero que había que hacer es estabilizar. Bueno, la pudimos acompañar y demás. También en su momento le indicaron entrar en lista de espera de trasplante cardíaco, sí. Y conforme íbamos trabajando, iba mejorando, y en la clínica donde fue atendida en Estados Unidos, preguntaron qué había hecho. Preguntaron qué había hecho. Está bueno eso decirlo, ¿eh? Sí, qué había hecho, y lo que estaba trabajando estaba en conjunto con Teresa. Pero bueno, el trabajo específico de experiencia somática sumó un montón, considero, en el sentido de cómo ir acercándonos a ese cuerpo con recursos, con estabilización, con funciones, porque era mínimos movimientos, ella no podía casi ni moverse porque todo generaba una respuesta. No podía bañarse prácticamente de la cantidad de dolor que tenía. Sí. Bien. Voy a hacerlo en resumen. Hoy por hoy salió de la lista de trasplante cardíaco, sí. Eso es muy poco común en la institución de Estados Unidos, y está realmente con una funcionalidad y una regulación que seguimos trabajando, pero bueno, anda en monopatín en Estados Unidos, o sea, utiliza la fuerza de los brazos, cursa, o sea, está viajando de distintos lugares, se va a Europa por trabajo, actividad familiar y demás, o sea, y todo fue en pandemia. Todo fue en pandemia, sí.
Ese es un caso increíble porque aparte le preguntaron en la clínica qué había hecho, porque la mayoría de la gente que queda después de semejante operación de corazón, ¿no es cierto?, queda totalmente impedida para un montón de funciones, ¿no es cierto?, básicas, como atarse, ponerse los zapatos, digamos, ¿no es cierto? Todo requiere dolor, todo pareciera que está como herido, ¿no? Y bueno, esto fue Sí, sanando, fue maravilloso. También que especialmente nos dijeron, sí, sí, cuenten que nos fue re bien en una situación de pandemia muy extrema, pasó con una paciente que cierran las fronteras, muy jovencita, cierran las fronteras en Europa, no puede ir a la casa de los padres y queda como en el lugar donde estaba estudiando, en otro país donde estaban sus padres. Entonces empieza a generar ataques de pánico y un estado de preocupación permanente que para mí es el síntoma de la pandemia, digamos, ¿no? Este estado de preocupación permanente, de ansiedad generalizada, fue para mí el síntoma. Y esa paciente también se atendió por Zoom. Creo que los padres se iban a conectar ahora, ¿no es cierto? Y fue todo un trabajo. Ellos querían, son argentinos, querían que su hija tuviera a alguien de la Argentina porque les parecía, ¿no es cierto?, que no estaban de acuerdo tanto con la modalidad de los médicos de allá. Y fue un trabajo que para mí, Ro, fue increíble poder trabajar juntas con ella, eh, sí. de muchísimas, muy delicado el trabajo que había que hacer, ¿no es cierto? Porque había que acompañarla llena de síntomas, ¿no es cierto?, en un estado de aislamiento y sin la posibilidad de estar con su familia. Fue todo un tema, pero bueno, la verdad es que hoy está parada en otro lugar, absolutamente estudiando, eh, pudo resolver el tema de estar trabajando lejos de sus familiares. No sé, Rosy, ¿quieres recordar algo? Fue un trabajo maravilloso, realmente. Sí, sobre todo todo esto que mencionás y poder bajar esa ansiedad, sobre todo. Sí, Estar en el cuerpo de una forma agradable para ella, sí. de una forma que es compatible con la vida, si no en un estado de Incompatible. alerta, sí, todo era una respuesta en exceso, ¿sí? En función de los estímulos. ¿Sí? A mí me parece muy importante remarcar esto que decían eh, de lo cuidadosa que es este tipo de ayuda, de lo lenta, de lo sutil, Sutil. eh, y a la vez profunda. Entonces, cuando uno reconoce que necesita algo, tiene que acceder a quien lo sabe hacer. Eh, no cualquiera puede trabajar con situaciones traumáticas. Yo, No. cuando doy clase, le digo a los alumnos, en una situación de accidente, a todos les gusta ayudar. En una situación de accidente hay que saber qué hacer. Y entonces, si yo no sé qué hacer y muevo a alguien del lugar, le puedo romper el cuello Exacto. y Exacto. dejarlo parapléjico. Entonces, si lo que puedo hacer es llamar por teléfono a la emergencia, llamo por teléfono a la emergencia, me quedo al lado de la persona, le doy la mano, le hablo, le digo que yo estoy ahí, que no me voy a ir, que voy a permanecer con él, le pregunto el nombre, trato de que se mantenga despierto. Son formas distintas de ayudar, pero la ayuda, como decía Hellinger, es un arte y uno tiene que aprender y no tiene que salir a dar cuando no me lo piden. Entonces, también tengo que aprender a retenerme y esperar que el otro me diga, mira, necesito de tu ayuda, necesito de lo que vos sabés, de tu conocimiento. Y esa es la ayuda que mejor se recibe y mejor resultado tiene. Porque la otra es como meter agua en un balde con agujeros, ¿viste? Se va. Y aparte, Miguel, no creer también, eh, mirar y tomar la ayuda de otro que sabe, ¿no es cierto? Por ahí con ese mismo paciente yo le puedo dar una parte y el otro le puede dar otra, digamos, ¿no es cierto? Yo no sé hacer experiencia somática, lo sabe hacer Ro.
Reconocer ¿Está? los límites que cada uno de nosotros. Exacto. Yo Exactamente. no puedo hacer eso. Sí, Y en ese Eh, sentido, sí. la profesionalidad de Rosana, perdón, parece que te estamos haciendo publicidad, Ro, pero es en serio, ¿Qué bueno, hacemos con porque cuando le tanto? mandamos, le ahora he mandado bancate largo, pacientes, ¿eh? yo Ahora te he mandado la banco. pacientes y vos me dijiste, no es para experiencia somática, necesito otra cosa. Y Claro, esto también es profesional. Total. Como cuando nos mandan a nosotros a alguien para constelar, digo, no, mirá, esta persona no puede constelar, necesita un proceso terapéutico, alguien que la sí, acompañe, yo no lo puedo hacer. Exacto. sí, Entonces, me parece que reconocer exactamente. los límites también es muy importante, muy importante. Pero para eso me parece que Sí, tiene que haber, bueno, respeto del trabajo en equipo. así es, Y sí, cada parte es importante, digamos, ¿no es cierto? Y no, exactamente. bueno, pero está bueno decirlo esto. Sí, Sí, no quiero dárselo a Rob porque tengo miedo que Rob me lo robe. No me robó nada. Al No, contrario, me sumó. no, por ¿Está? supuesto. sí. Me puso El luz paciente se beneficia, el paciente se beneficia, el trabajo aparte, el absolutamente. trabajo en equipo confiable arma un trabajo que para el paciente se siente contenido, eso es parte también, Totalmente. ¿sí? El Si paci- después tiene que dejar experiencia somática, que la deja, o sea, el tema son los límites bien claros, que sean reconocidos, que sea confiable, y, eso tam- es fundamental. y es una enseñanza impresionante para el paciente ver que hay un equipo que se respeta entre ellos y pueden trabajar en conjunto. Para mí es ganancia eso. Me parece que es ganancia para él, de alguna Sin duda, manera. sin duda. Absolutamente. ¿Vieron que ustedes decían que no íbamos a llegar a hablar media hora? Bueno, yo te, Me parece Bueno, podemos, fantástico. sí, me parece una cosita, Ro, que no quiero perder la ocasión dime. y Miguel también va a estar de acuerdo. Pusimos el videíto del resorte de Levin que me encantó, el Ah, sí, resorte sí, sí, que es sí, la sí, vida misma, sí, ¿no es cierto? así Y es, que sí, a ver, no tiene que ser una catástrofe, eso lo quiero diferenciar, no tiene que ser una catástrofe, ¿no? Una explosión que esto y el otro para que sea traumático. Yo me puedo congelar, ¿no es cierto?, por una crisis crónica de pareja. Yo me puedo congelar, ¿no es cierto?, porque no digiero un duelo. Me puedo congelar por muchas cosas. así Estuvimos es, hablando de extremos, pero yo puedo vivir sí, en estado de congelamiento cronificado con un estrés sostenido por una mala convivencia en una pandemia, por ejemplo. así es, ¿Está? sí, sí, Eso sí. quiero decir. Y traumas, todos tenemos traumas. El que Todos. no tiene traumas, todos. Nacer es parte de la vida y genera, aunque no podamos expresarlo, aunque haya sido un parto natural feliz también. Entonces, todos estos cambios, o sea, las cualidades del trauma tienen que ver con algo imprevisto, abrupto, de Abrupto. alta frecuencia, puede ser de alta velocidad o precoz. Entonces, características que encuadren dentro de esto, todos hemos pasado de Exacto. alguna u otra forma. Exacto. ¿Sí? Y sobre todo, Pero no digamos ya hay pasó, soluciones. no digamos ya pasó. Sospechemos cuando decimos ya pasó. Me acuerdo de ¿Sí? Norberto Levi decía, cuando digas ya pasó, pregúntate, ¿qué estoy diciendo? ¿Dónde está? En algún lugar del cuerpo está. ¿Está? Sí, está, siempre está. Sí, Bueno, y esto apunta a la prevención, en realidad, ¿no? Que no hace falta estar teniendo tanto bloque de hielo en el propio cuerpo, ¿no? No sé, sí, se ríe. exactamente. Es bueno, Bueno, es saludable. ahora la Exactamente. vamos a respetar a Miguel que se tiene que ir y a Rob que tiene que almorzar. Yo les agradezco este diálogo, Encuentro. encuentro y Divino. diálogo desde el corazón realmente. Los admiro mucho a los dos, Muchas gracias. los Muchas quiero Bueno, gracias. muchas mucho. gracias. También lo mismo, un lujo estar acá con ustedes y lindo poder trabajar juntos y seguir esta amistad que tenemos también. Les mando Muchas un beso gracias, a Tere. todos los demás. Le queremos decir que este videíto va a estar subido al Instagram de Psicoactualidad y que lo vamos a enviar, ¿está? A todos los que no nos pudieron ver.
Beso grandote. Buen viernes. Gracias por escucharnos. Que estén Gracias muy por bien. escucharnos Chau, a chau, todos chau, los que chau. estuvieron. Gracias. Un beso Chau. grandote. Gracias. Chau, chau. Ah.